Buenas tardes para todos. Primero, darle las gracias a todos por estar acá. Ustedes son la esencia de este tipo de cursos y actividades que la universidad realiza constantemente, y a los organizadores por la invitación. Vamos a hablar entonces de los apósitos especiales y el tratamiento avanzado de las heridas. Todo médico en algún momento de su vida se enfrenta a una herida, es lo cotidiano. Las heridas para los pacientes en general les van bien, los pacientes cicatrizan, la gran mayoría de los pacientes. El problema son aquellos pacientes que se nos vuelven dehiscentes, que no sanan o que se nos infectan. Ese es el porcentaje menor a los cuales nos vemos enfrentados la mayoría de nuestras veces y tenemos que buscar una solución al respecto. Básicamente en nuestra cotidianidad tenemos múltiples opciones de tratamiento. Partiendo de abajo para arriba tenemos el cierre primario, posteriormente tenemos el cierre por segunda intención, que vamos a hablar un poco más de él adelante en la presentación. Tenemos las terapias con presión negativa, tenemos los injertos de piel, las matrices térmicas, que voy a mencionar algo al final de la exposición, los colgajos a distancia, la expansión tisular y los colgajos libres o microvasculares. Lo que está en rojo es lo que voy a detallar un poco, o por lo menos la aplicación que vamos a tener a partir de la presentación de hoy. Es importante hablar entonces de la cicatrización normal. La cicatrización normal es algo dinámico que en la teoría está dividido básicamente en tres etapas: una de inflamación, una de proliferación y una de maduración. Esto es un resumen de un proceso bastante complejo. En ese proceso inicial de inflamación, entonces, hay inicialmente una homeostasis, una defensa antibacteriana y un desbridamiento. Ellos se van intercruzando cada una de estas etapas para posteriormente pasar en la proliferación en una angiogénesis, un proceso de granulación, producción de colágeno, y posteriormente hay una proliferación de células epiteliales. Más adelante en ese mismo proceso vamos a encontrar en la fase de maduración, donde tenemos un engrosamiento y un reordenamiento de las fibras de colágeno, y es un periodo que en una cicatrización normal lo vemos en esta gráfica, como inicialmente con relación a los días, día 0 de la herida, día 16, vemos cómo esas fases de inflamación, proliferación y maduración se van sobreponiendo, e igualmente cómo se van caracterizando cada una de ellas con relación a las diferentes sustancias que se van produciendo. Inicialmente hay colágeno tipo 3, posteriormente ese colágeno va cambiando a un colágeno tipo 1, y cómo la resistencia de la herida va aumentando con respecto al tiempo. Inicialmente tenemos 0 de resistencia, a las 3 semanas logramos aproximadamente un 30% de resistencia, y a los 3 meses estamos logrando una resistencia del 80%. ¿Qué pasa entonces? Cuando ese fenómeno es anormal, es cuando los pacientes nos llegan a nuestra consulta, nos llegan a urgencias y tenemos que buscar herramientas para tratar de solucionarlos. Hablamos entonces que una herida es crónica cuando hay un paro en esa cicatrización normal, y se ha definido de diferentes formas. Sabrina lo mencionó hace un momento, después de un mes. Algunos textos lo mencionan mayor de 3 semanas, pero básicamente una actividad bioquímica acelerada. Otra forma de definirlo es cuando un proceso de cicatrización en una semana no mejora el 15% con respecto al tamaño a la evaluación previa a la semana previa. O sea que uno podría estar marcando el tamaño de las heridas, y si uno ve que no hay una mejoría, pues está pasando algo, y hay que buscar mecanismos para los cuales hay que favorecer o buscar la causa por lo cual no tenemos una cicatrización satisfactoria. Es ahí entonces cuando entramos a buscar alternativas como los apósitos. Pero tenemos que buscar entonces qué puede estar influyendo para que no se nos produzca esta cicatrización. Hablamos entonces que el edema, una respuesta inflamatoria exagerada, la isquemia, la falta de oxígeno, la falta de circulación en ese tejido como tal, la presencia de cuerpos extraños y la infección son factores locales que no me permiten que se produzca una cicatrización normal. También tenemos factores sistémicos. Hablamos de la nutrición. Pacientes desnutridos obviamente no van a cicatrizar satisfactoriamente. Algunos fármacos o medicamentos que el paciente está utilizando o tenemos que utilizar por enfermedades concomitantes, pacientes con cáncer, pacientes con inmunosupresión, pacientes trasplantados, pacientes con corticosteroides, vamos a encontrar que su proceso de cicatrización no es normal. El tabaquismo está altamente asociado a la falta de cicatrización o a una alteración en la cicatrización. Y enfermedades sistémicas.